Hola, hola, buenos días, buen sábado. Acá estamos, amaneciendo, muy nublado, muy nublado. Se ve por la ventana que no se ve nada. Estaremos acá apostando a que después de la niebla salga el sol, por supuesto, como siempre. Mientras tanto, charlamos. 11 de julio, un día maestro hoy. Julio tiene para mí una connotación muy particular. No voy a decir por qué, pero bueno, fue un mes, hace 44 años que en este mes de julio pasaron muchas cosas en mi vida. Y bueno, entre otras cosas, mi primer hijo nació en julio. Así que julio para mí es un mes importante. Y está siendo en este momento digamos, después de 44 años, como la réplica potenciada a 1000 de lo que sucedió allá hace 4 décadas. Bueno, 44 años, ni siquiera 4 décadas. Esas fechas que cuando uno las registra marcan a fuego la experiencia humana. Ayer leí, y no quiero olvidarme de decir eso porque lo voy a mencionar si puedo después, o voy a dejar el link debajo del vivo. Leí un resumen que hizo Natalia Forchino, supongo, en Red Melquisedec, sobre cómo se fue dando el proceso de evolución y cómo llegamos, o sea, qué pasó ahí cuando en la 3D las razas regresivas hicieron lo que hicieron y digamos, un poco entorpecieron o un poco ralentizaron el proceso de evolución, con todo lo que eso implica, ¿no? No culpando, sino diciendo cómo eso hizo que el ser humano hoy tenga que hacer una tarea muy impresionante, que lo más probable es que si no hubiese sucedido así, el despertar humano no estaría haciendo de esta manera. Porque, como yo siempre digo, todo sucede para algo, por alguna razón las cosas sucedieron de esta manera. Pero es muy interesante cómo Natalia resume, porque es la visión de Andrea Bernabé, por supuesto, cómo ella resume todo lo que sucedió hasta este momento humano. ¿Cómo es este proceso de evolución? Así, en dos párrafos. La verdad que el proceso de evolución humano está siendo movidito. Estos días he recibido tantos ahogos emocionales, he escuchado, he sostenido, he acompañado tantos ahogos humanos, que si las personas no se dan cuenta, si los seres que están viviendo estas circunstancias no se dan cuenta que eso forma parte del despertar, y no sé qué tiene que suceder. Porque la verdad que la zaranda que está viviendo el humano, que yo acompaño al menos, es impresionante. Zaranda física, zaranda emocional sobre todas las cosas. Pero siempre, como dije el otro día y digo siempre, recordar que nosotros somos el potencial, que en nosotros está todo lo que necesitamos para trascender esta experiencia tal como va sucediendo. Porque en nuestro interior está la llave que nos conecta con nuestra divinidad. Y esa llave, los únicos que podemos activarla somos nosotros. ¿Con qué? Con conciencia y actuando con coherencia. No me voy a cansar de repetir eso. Por supuesto, la conciencia es expansión, tiene distintos niveles. En cada momento de nuestra vida vamos a ir
tomando más conciencia. ¿Qué quiere decir tomar más conciencia? Que nuestra conciencia se va a ir expandiendo y vamos a ver más claramente lo que de verdad es. Y vamos a, digamos, hacer que caigan los velos, lo que se llama los velos de la conciencia. Cuando uno comienza a comprender eso, hace muchas veces, ¿no? Ay, Ani, me estás ahorcando. Esto de que me caiga la ficha es que te caiga literalmente la ficha, ¿no? Y cuando nos cae la ficha, dejamos de sufrir. Podemos elegir no sufrir, porque con conocimiento es como activamos eso. Si lo sabés, no sufras al cohete. Si lo sabés, practica hasta que la conciencia se expanda y te caiga la ficha. Porque no es al revés. No es me cae la ficha para que yo sepa. No, yo sé. Yo tengo conocimiento. La información está disponible. La tengo que practicar para que me caiga la ficha, para que mi conciencia se expanda. Y para eso necesito actuar con coherencia. No es que esté juzgando al que actúa sin coherencia, no. Pero si lo sabes, trata de que cada instante de tu vida sea un acto coherente. Porque eso te garantiza que estás practicando la expansión de la conciencia. ¿Qué hay detrás del velo de la conciencia? Y todo. Porque esto que estamos viviendo no es real. Es la realidad ficticia a la que las razas regresivas nos pusieron para drenarnos la energía. O sea, es dentro de esta burbuja, qué sé yo, etérica, donde estamos como si estuviésemos dentro de algo que permite que las razas que nos dirigen drenen esa energía. Si vos te salís de esa burbuja, si vos te salís, como lo muestra la película Matrix, no pueden dirigirte más. Recién escuchaba a Marcos Capes, que hablaba de alguien que le había mandado lo que era el concepto de egregor. Bueno, es eso, ¿no? O sea, un egregor es un pensamiento, un pensamiento al que yo le doy poder y que después se junta con todos los pensamientos del pensamiento colectivo, esto que he dicho muchas veces, y que todos juntos tienen mucho poder. Por eso se habla de la realidad. Una realidad que entre todos producimos, que entre todos creamos y que vemos como la realidad. Pero esa realidad, esos egregores que de alguna manera van construyendo esta realidad, son esos egregores también que se apegan a nuestros cuerpos físicos y nos drenan energía, no solamente del pensamiento colectivo, no solamente energéticamente. Muchas veces los cuerpos están comprometidos físicamente porque es tanto el drenaje de energía que se compromete físicamente el cuerpo. Ahora, nosotros permitimos que eso suceda, consciente o inconscientemente. Por supuesto, ustedes me van a decir, conscientemente no lo voy a hacer. Pero bueno, inconscientemente sí, y inconscientemente mucha gente hace la mayoría de lo que hace en su vida. La gente que está dormida, las personas que están dormidas, son personas que actúan inconscientemente y que justifican lo que hacen y que avalan lo que hacen, aplauden lo que hacen los otros cuando resuena con lo que hacen ellos. Todo eso que las razas regresivas necesitan que la humanidad haga para fortalecer
esos egregores que después nos chupan. Todo esto no es para tener miedo, porque todos sabemos que justamente es desde el miedo, desde donde se nos baja la frecuencia vibratoria, o es el miedo una frecuencia vibratoria baja, desde donde permitimos que nos chupen la energía. Entonces, en vez de tener miedo de algo, cambia la perilla y decí, no te tengo miedo, ¿no? Esta frase de miedo, no te tengo miedo, es muy potente, ¿no? Porque el miedo como frecuencia vibratoria está en el pensamiento colectivo. Ahora, yo decido si le doy poder o no. Todo lo que he escuchado estos días en estas personas que están viviendo adentro de una piscina de emociones, es miedo. Lo más que aparece es miedo, ¿no? Porque sí, la culpa también, pero en este momento lo más que hay es miedo. Y muchas veces el miedo no es a algo que me pueda hacer daño. Muchas veces el miedo es al pensamiento del otro, a lo que va a decir el otro, cómo voy a quedar con el otro. Y en realidad dejo de priorizarme, dejo de verme para pensar qué va a pensar el otro. Fíjense ustedes cómo el ser humano se autodesvaloriza en función del pensamiento colectivo, en función de lo que el grupo humano más cercano va a pensar. A veces ni siquiera es el grupo humano más cercano, a veces es la comunidad donde vivo. Vos decís, ¿para qué? Si, como dice el dicho, nadie te va a dar de comer porque sea buena. No es así, no vivimos de eso. Pero bueno, funciona así, funciona, tiene su poder. Estamos condicionados humanamente justamente por ese pensamiento colectivo, por lo que el otro va a pensar, por lo que la sociedad va a decir de mí. Y en ese pensar lo que los demás van a decir de mí, dejo de pensar en qué pienso yo de mí, sin juzgarme. Cuán compasiva soy conmigo, cuánto observo conscientemente mi proceso evolutivo, cuán comprometida estoy con esto que vine a hacer. En este momento lo más importante que está haciendo el ser humano es el proceso evolutivo. No hay más. No hay trabajo, no hay empresa, no hay plata. Lo más importante que está haciendo el ser humano en este momento es hacer consciente el proceso evolutivo. De eso depende su prosperidad, su paz, su calma, su felicidad. Y yo no creo que nadie busque la prosperidad económica separándola de la felicidad, porque nos han hecho creer que la prosperidad económica es la felicidad. Y en ese creer que la prosperidad económica es la felicidad, nos han hecho separar la felicidad de la prosperidad. Entonces, yo no soy feliz y próspero, sino triste y buscador y carente y el opuesto. Entonces, no es que esté mal ser próspero, gente. La prosperidad es un atributo de lo humano. El humano es próspero por naturaleza. El problema acá está en darle poder al dinero, a la criptomoneda, al dólar, a lo que sea. La prosperidad es que yo tenga todo y no me falte nada. Siempre. Ahora y siempre. Y que yo lo que quiera hacer, lo pueda hacer. Eso es la prosperidad. Eso es ser humano en esencia, próspero y abundante. Ahora, si yo tengo que sufrir para conseguir, y no estoy siendo próspero, estoy siendo un buscador
incansable de la plata o de lo que se llame la forma de intercambio. Un acumulador o un buscador de la acumulación, que son todos formatos mentales que son incoherentes. Primero, sé feliz, disfruta de lo que estás haciendo. Sé feliz haciendo lo que estás haciendo, viviendo el momento de tu vida que estás viviendo, y en ese ser feliz la prosperidad está presente. Va a suceder, porque es parte de eso que es la esencia humana. No hay más. La carencia o el miedo, la culpa, la resistencia, el resentimiento producen carencia. No hay más. No se puede ser próspero. Ustedes me van a decir, pero hay mucha gente que es muy resentida, muy mala persona y tiene mucha plata. Bueno, esa gente no son humanos. ¿Se entiende? Estamos hablando siempre, y en este programa, en esta secuencia de Hablando de Evolución, siempre vamos a hablar de los que somos humanos, luz, de los que somos humanos, ¿sí? De los que estamos haciendo el proceso de evolución humana. Si te resuena esta información y estás escuchando esto, obviamente sos un humano álmico. Si no, no estás escuchando esto y podés ir por la vida siendo parte de lo que son los personajes de relleno, de lo que son los, personajes de las razas regresivas que se han acoplado a un humano, que han hibridado su cuerpo. Hay mucho humano de relleno acá en la Tierra, porque los que caminan la Tierra son un montón. Ahora, los humanos luz son los que resuenan con la luz del espíritu. Los demás no resuenan porque no tienen la luz del espíritu. Sencillo. Entonces, no te compares con nadie, porque el ser humano es incomparable, único, irrepetible. Y todos los que tenemos la luz del espíritu, los que somos la luz del espíritu, estamos aquí para hacer esta tarea hoy de la evolución humana. Buen sábado, gente, buen fin de semana. Nos vemos acá el próximo miércoles.